Soy Gabriela Rojas. Voy a estar comentando en este video sobre el concepto de hecho social total y para ello es necesario comenzar con la contextualización en el marco de la Cátedra de Sociología de la Moda del ISA La Fada. Entonces, este concepto surge con el origen de la Edad Moderna, que es también el origen de la propia disciplina de la sociología. La sociología entonces parte de esta sociedad industrial. Este pasaje entre lo manual y lo industrial es algo que va a interesar a diferentes autores y uno de ellos propone de que hay que partir de una ruptura. En este caso es Emile Durkheim y justamente su tesis doctoral es de la división social del trabajo o cómo el trabajo nos puede dividir socialmente. Él va a proponer una metodología y su punto de partida es esta ruptura. Pero frente a qué hay que realizar esta ruptura, se refiere a la realidad inmediata. Yo tengo que construir mi objeto de estudio, poder objetivizar esta realidad. Entonces, no decir de que siempre es así y siempre va a continuar de esa manera. Poder romper un poco con ese saber vulgar. Entonces, de esta manera vamos a empezar a colocarnos preguntas de manera que podamos verificar y comprobar. Una de sus grandes obras es esta que ven en pantalla, que es Las reglas del método sociológico, en 1895, es decir, en plena revolución industrial, y aquí va a establecer ciertas cuestiones. Estas cuestiones tienen que ver con construir teorías o principios. Uno de los principios propuestos por este autor se refiere a este principio de determinismo, de que es como que hay una ley o una fuerza social que le va a imponer al individuo ciertas normas y sobre todo ciertas normas en su conducta. Entonces le va a determinar de esa manera. A eso se refiere. También va a proponer de que existe esta conciencia colectiva que no es la suma de las personas que están en un lugar, sino que se refiere a esos valores que compartimos en ese grupo que hace que estemos en cierta cohesión con los otros. Gracias a estos valores es que se va a determinar esa estabilidad en cuanto al grupo y a un nivel más macro en cuanto a la sociedad. Su metodología es lo que nos interesa aquí, que tiene que ver con tratar a los hechos sociales como cosas. Es decir, parte de lo que es el origen de la ciencia, que todo tiene que ser cuantificable, medible, observable, por eso que hay que tomarlo como una cosa. Entonces la cosa o el hecho social va a ser aquí el dato. Este dato que son dados y que tenemos que construirlos. Y entonces él va a establecer ciertos patrones o características que podemos identificar como criterios para poder validar y decir de que, sí, eso es un hecho social. Entonces, primeramente tiene que ser externo al individuo, que es algo que existe antes del nacimiento, es un producto de una colectividad, por eso que también es un hecho cultural y que ya que es un hecho cultural que va a afectar a muchas personas, tiene este poder coercitivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a influir en nuestro comportamiento. Entonces, repasando nuevamente, el hecho social es algo externo, surge hace mucho tiempo, algo colectivo, parte de la cultura y coercitivo. Uno de estos ejemplos podría ser la religión o un sistema de creencias. Es decir, que aquí y ahora es algo externo a nosotros, hay toda una historia de la religión, es algo colectivo, diferente en diferentes culturas, tiene también su diferente significado, símbolos, roles en función a este fenómeno social o hecho social, y tiene un rol coercitivo. Va a influir de sobremanera y va a generar reglas en la sociedad, incluso muchas veces en la manera de comer, de comportarse o en los hábitos. El hecho que, por ejemplo, un Viernes Santo no haya ninguna actividad, sea feriado, ya es una manera de coercitir nuestros comportamientos. Entonces, este hecho social va a estar teniendo esta influencia en las personas. Y esto es lo que interesó también a otro autor, que es Marcel Mauss, que ya sería un estudiante de Emile Durkheim,
ya que Durkheim fue la primera persona que dio una clase de sociología, y a él realmente lo que le va a interesar es el vínculo entre la sociología y la antropología. Como ven en pantalla, su obra, que está disponible en internet. Y acá entonces él va a proponer ir más allá de este concepto de hecho social, agregándole esta característica de total. Es decir, que hay actividades simbólicas en la sociedad, hay rituales que impactan en los diferentes ámbitos, ya sean políticos, económicos, culturales. Entonces, por ejemplo, van a haber ciertas actividades o acciones que va a tener este impacto, no importa en cuál de estos ámbitos nos encontremos. Esto se trata, por ejemplo, del don. Este don, por ejemplo, cuando alguien te regala un regalo, es como que probablemente tengas obligación de dar, capaz que es tu cumpleaños, entonces te va a llevar un regalo, está ese ritual, esa ceremonia, pero uno tiene también la obligación de recibir y posterior de devolver este regalo. Este hecho del don se ve en todas partes, o sea, podemos tomarlo también como la palabra. Cuando alguien te da la palabra, uno lo tiene que escuchar y luego tiene que devolver la palabra. Y a esto se refiere entonces con lo que nos interesa el fenómeno social total o el hecho social total, que puede darse de golpe en todo tipo de instituciones, las religiosas, morales, dentro de la familia, en el sistema económico. Y el sistema económico se va a adaptar para producir y consumir de esta manera, para poder distribuir todo lo que implica este hecho social total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Frederico Dark, que es un investigador que estudia las masas, el comportamiento, va a proponer a partir de Mauss y de Durkheim que la moda es un hecho social total. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en el sistema social, en sus instituciones, ya sea a nivel micro o macro. Puede tener entonces o servirse de lo que es el arte, la moda tiene un precio económico, tiene también un efecto político, ya que vestir cierto tipo de indumentaria en cierto momento tiene que ver con un poder de comunicación muy importante. Estar todos identificados con una misma remera también es un fenómeno sociológico, y sobre todo que parte de esta búsqueda y sobre todo de expresión de la identidad. Y esto es lo que vamos a ver entonces con este extracto que se encuentra en Materiales, con la introducción de Frederico Dard en Sociología de la Moda. Aquí él va a presentar a los 6 principios de la moda, que es lo que vamos a estar estudiando, al menos 2 de estos principios en este marco, la Sociología de la Moda 1, que tiene que ver con el impacto que tiene la moda o ese sistema de moda en toda nuestra vida. A eso se refiere desde la manera en cómo compramos, cómo consumimos, el valor que tiene esa prenda, el valor simbólico que tiene esa relación que tenemos. Entonces, por ejemplo, este vestido negro es una prenda básica en el guardarropa, de acuerdo a cualquier persona que está ligada al ámbito de la moda, y sobre todo que va a estar reforzado por películas, series, etcétera. Por eso que el ejercicio parte de identificar a ciertas imágenes, series, como un hecho social total. Tal es el caso también cuando hablamos de moda, modos o usos, que no es solamente indumentaria, por ejemplo, con cortes de cabello. Y en este caso, el corte de Rachel, el corte de cabello Rachel, el Rachel Haircut, tuvo esta influencia como un hecho social total. Marcó un hito, revolucionó la manera en cómo llevar el cabello, cómo mostrarse, y hoy en día, más allá que ya pasaron 25 años de esta serie, sigue vigente dentro de lo que es la historia del peinado, en todo lo que es la escenografía, el personaje y la serie en sí, le da una identidad. Y esto es lo que buscamos entonces con este concepto de hecho social total. En este apartado de la introducción, me parece interesante que ya contemos con la definición. Como ven en pantalla,
La moda se puede definir como un cambio social específico, regular y no acumulativo. Es decir, que está en constante cambio. Este cambio es algo regular dentro de este campo, pero nunca es que se va a acumular. Es decir, de que en cada cambio va a ser algo nuevo, algo novedoso. La ciencia, por ejemplo, sí es acumulativa, o sea, yo construyo conocimiento a partir del conocimiento anterior. Por eso es que en tu caso, todo lo que ya vimos en las cátedras, en las materias anteriores o mismo en las clases anteriores aquí en Sociología de la Moda te va a servir para llegar a este momento. Entonces es no acumulativo, se va a desplegar más allá de la indumentaria, por eso hablamos de un sistema de moda en los diferentes sectores de la vida social. Entonces lo que me parece interesante también es cómo se presenta acá, ¿verdad? En primer lugar es un cambio regulado, o sea que existen normas que hay dentro de este sistema, que hay intervalos constantes, pero son cortos. Por ejemplo, 2 veces al año se presentan colecciones, ya sea primavera, verano, otoño, invierno. No es acumulativo, ya que ninguna colección se supone que no debe ser igual a la anterior o exactamente igual. Los va a reemplazar. Entonces así se distingue justamente de este cambio acumulativo en cuanto a la ciencia, tecnología, incluso el arte. Entonces, aquí quiero destacar un poco la metodología o la manera de redactar, de comunicar las ideas. Está la introducción de la idea, el uso de conectores lógicos, la explicación y el ejemplo con el uso de conector. Entonces, para que vayamos identificando también esta manera de redactar. Entonces, respecto a los ejercicios anteriores, tenemos el caso de los sans-culottes, que los sans-culottes era este grupo de personas identificados por su indumentaria, que en otros términos era esta nueva clase de burguesía que va a defender el uso del pantalón y va a rechazar los calzones de seda de la aristocracia. Esto va a hacer también en otros términos que los hombres renuncien a ese uso del calzón. Esto acompaña a nuestro primer texto, la renuncia a la derrota. Esto va a hacer de que estos hombres burgueses van a elegir una paleta cromática y unas formas más austeras, y ahí en la instalación de ese traje de 3 piezas. Entonces ven cómo está todo ligado, de acuerdo a Frederic Goddard. Entonces estos hechos sociales, si se quiere o no, pueden ser generales, va a tener un impacto en el sistema social, en sus instituciones. También va a tener este impacto o se va a servir de otros ámbitos como el artístico, va a variar su costo, su precio total, si es a por mayor, a por menor, y va a tener este impacto en cuanto a la política, qué significa llevar una remera en una audiencia pública, con qué mensaje, que cuando hay un grupo de personas vestidos de esa manera, qué buscan comunicar. Entonces, resumiendo, todo esto parte de este concepto de hecho social total, que se refiere a que es algo externo a nosotros, con la mirada de hoy en día, es algo cultural y también que tiene ese poder de poder regir nuestra conducta, nuestro comportamiento. Les invito entonces a realizar el ejercicio. Si tienen consultas, dudas, estamos atentas. Muchas gracias por la atención.